Hola Eddie, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bien, bien, ¿Qué gracias. tal, Tatiana? Muchas gracias a ti, más bien, digamos, por ser tan generoso y compartir con nosotros tu conocimiento. No, para mí Nada, es una buena experiencia, una gran experiencia y una oportunidad de poder transmitirles algunos conceptos, algunas ideas. Espero que les sea de utilidad y pues si tenemos preguntas, con gusto, espero ayudarles a resolver esas inquietudes. excelente, Tatiana. Realmente que te agradezco mucho, sobre todo en nuestro país hermano Ecuador, que tiene profesionales, pero tan brillantes, tan buenos profesionales en el mundo de proyectos. Y gracias a que tú formas parte de nuestra comunidad, tenemos conexión con tu país. Así que ya son las 7:45 y 7:47 y sin más preámbulo, por favor, te pido que empieces tu presentación para que podamos escucharte. Ok, muchas gracias a todos por prestar sus oídos y su tiempo a esta presentación. El tema que vamos a tratar es Data Science para el desarrollo. Y bueno, no creo que sea muy complicado entender justamente cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es que entendamos un poquito de qué es Data Science y cómo nos va a servir para el desarrollo. Ustedes apreciarán que la primera imagen de mi presentación es la foto de una mujer, ¿no? Parece una niña, o a lo mejor alguna jovencita. Y a lo mejor alguno de ustedes se anima a decirme de qué país cree que es esta niña, esta joven, por favor. Parece americana. Ya, ok, me dice que Europea, parece puede ser, americana. europea. Yo también diría. Ya, europea, peruana tal vez, ecuatoriana. Parece que es más tipo anglosajona. Ok, pues esta foto que ustedes tienen al frente, aunque no lo crean, es de una persona que no existe. Sí, tal como lo oyeron, una persona que no existe. Entonces me dirán, ¿de dónde se sacó esa foto? Pues esta foto justamente es una de las muestras de lo que se puede hacer justamente con Data Science. Específicamente, esta foto sale a través de un algoritmo que se llama red neuronal, es una red neuronal llamada GAN, que se especializa en generar muestras. En este caso, a la red se le alimentó, se le enseñó muestras, fotografías de personas, y esta red tiene la capacidad de hacer imágenes a partir de esas fotografías. No es una persona que sale de una foto real, es una persona cuya foto aparece porque esta red procesó las fotos, aprendió de las características de esas fotos y finalmente pudo unir todas esas características aprendidas para generar una nueva imagen. Entonces esta foto no existe, esta persona no existe. Si ustedes desean ver de dónde obtuve esta foto, y justamente les estaba diciendo que salió de una red neuronal especial que se llama GAN, y si quieren generar más fotos de gente que no existe, pueden ir a este sitio que se llama This Person Doesn't Exist. Es un sitio web donde ustedes pueden ingresar y mirar otras fotografías de gente que no existe. Y bueno, quería darles un poquito este abrebocas, ¿no? Porque por aquí pueden estar las bondades del Data Science, pero si empezamos a indagar un poquito más a profundidad, también podemos ver que esto tiene su lado oscuro. Así que les dejo con esta pequeña nota y voy a empezar mi presentación. Como Eddie tuvo la gentileza de mencionarme, pues mi nombre es Tatiana Wanangui, soy de Ecuador. Soy ingeniera en sistemas, me formé en la Escuela Politécnica Nacional, acá en Quito. Luego hice una maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, también acá en Ecuador. Y pues como amiga de la educación a distancia, me he preparado también en la Universidad de Cádiz con una maestría en emprendimiento e innovación. Y también actualmente curso, gracias a Dios, finalizando los estudios de maestría en Data Science en la UNED, que es también una universidad de España.
Y el vínculo, pues que nos une a este grupo agradable de amigos, a esta comunidad, es justamente Gestum, a través de estos cursos de formación y preparación profesional, en los cuales, pues, también gracias a Dios, alcancé a cumplir esta meta de obtener el Master Professional. Así que gracias a ustedes por encontrarnos aquí y voy a empezar. ¿Qué es el Data Science? Bueno, es un término en inglés, ¿no? Que la traducimos del español y es la ciencia de datos. Esta definición yo la obtuve de Wikipedia porque creo que es bastante completa para el conocimiento que nosotros como personas de a pie, diríamos, necesitamos tener. Y hablo de profesionales en esta comunidad que cada uno está familiarizado con su disciplina. Y por eso es que este concepto me gustó mucho, ya que indica que el data science es un campo interdisciplinario. O sea, aquí se amalgaman, se juntan algunas disciplinas, entre las cuales destacan las matemáticas, la estadística, las ciencias computacionales, por supuesto, y también esos analistas de negocio que a través de su experiencia han ganado profundidad en esos conocimientos del negocio. Es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas. Estos conceptos que los he marcado con negrilla vamos a irlos desarrollando, así que no se preocupen. ¿Para qué sirve? Pues sirve para extraer conocimiento o tener un mejor entendimiento de los datos en sus distintas formas. Muchas veces se toparán con el concepto que dice que el data science nos permite contestar a preguntas. Por supuesto, vamos a contestar a preguntas a través de los datos. Y los datos pues pueden venir en diferentes formas, pero básicamente tenemos dos. La una es que estos datos vengan de forma estructurada y la otra es que vienen de manera no estructurada. Y el data science puede ser visto como la continuación, como el avance tremendo, diría yo, de otras ciencias base, no menores, no sin menos peso, sino de otras ciencias que han venido a ser las columnas de data science hoy. Estas son la estadística, la minería de datos, el aprendizaje automático y la analítica predictiva. Quizá ustedes, por sus profesiones, amigos, están relacionando algunos de estos conceptos a su trabajo diario, probablemente. Yo estoy segura de que no están alejados. Así que este concepto me parece que un poco nos ayuda a entender de qué se trata esto. Vamos entonces a desglosar los conceptos que les he mencionado. Miren, ¿por qué se menciona los métodos científicos? Había dicho que usamos acá un fuerte componente de matemáticas, de estadística. Pues efectivamente nosotros trabajamos con las pruebas de hipótesis, medidas de dispersión, medidas de rango, con conceptos de analítica descriptiva y predictiva. Muchos de estos conceptos ya surgieron y empezaron a desarrollarse ya en los años 60. En los años 70 tenemos esos padres de la estadística cuyos fundamentos, lo que ellos nos dejaron como legado, se mantiene vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, a este tiempo ha venido a añadirse un componente importante que son los datos. Les parecerá curioso, pero en la época 60, 70, quizá el dataset, el conjunto de datos, dataset en inglés, es conjunto de datos en español, créanme, llegaba a alcanzar los 300 datos. Es decir, ustedes tenían una muestra de 300 para poder hacer algún estudio, a lo mejor de tipo financiero, algún estudio de tipo de salud. Pero era un conjunto de datos muy pequeño. Pero eso respondía también a que teníamos en aquella época métodos también muy sencillos para poder, y muy limitados todavía para poder manejar este tamaño de datasets. No se podía manejar datos más grandes por la falta de algoritmos y por la falta de infraestructura. O sea, cuando digo infraestructura me refiero al hardware, a los equipos donde corren estos algoritmos. Vamos a ver más adelante esto. ¿Por qué hablo también de procesos en el concepto de ciencia de datos? Porque esta disciplina también existe que haya un método para desarrollar los trabajos que finalmente entregamos en Data Science. Y este proceso está compuesto por pasos. Uno de esos pasos justamente es preprocesar los datos, es analizar los datos, es hacer una depuración, una limpieza de los datos para poder tenerlos listos para hacer el análisis.
siempre tendremos este preprocesamiento, porque al igual que el minero, ¿no? Por hacer una analogía, no se encuentra el oro directamente cuando acude al río. El minero va a tener que empezar a hacer una limpieza de los datos y va a extraer el polvo en oro, que claro, de un montón de piedras se topará con unos cuantos gramos nomás de oro. Acá diríamos que el oro de este siglo pues vienen a ser los datos, pero no todos los datos en bruto, todos necesitan un procesamiento previo. Ahora, vamos al concepto de sistemas. ¿Por qué sistemas? Pues porque se juntan todas estas piezas para aplicar los métodos a los datos y el objetivo es extraer conclusiones. Es finalmente presentarle al usuario lo que dicen sus datos, lo que hablan sus datos. Eso es lo que buscamos, dar respuesta a una pregunta que puede ser del negocio. Y cuando hablo de negocio no me estoy refiriendo únicamente a temas financieros. Puede ser que nuestro objeto de negocio puede ser un estudio social, nuestro objeto de negocio puede ser un estudio de salud. Y ese estudio de salud, ese estudio financiero se plantea una o varias preguntas. Data Science justamente se enfoca en procesar, en analizar todos estos datos para poder dar respuesta a esas inquietudes, para poder llegar a conclusiones basadas en datos. Entonces, sigamos con estos conceptos. Les había dicho que también mencioné los datos estructurados y los datos no estructurados. Los estructurados, como su nombre ya nos indica, vienen a ser aquellos datos que se generan, diríamos, y se almacenan bajo una estructura específica. Estoy seguro de que muchos de ustedes han trabajado con una hoja electrónica o con bases de datos. Cuando accedemos, por ejemplo, a las bases de datos de indicadores del PNUD, del Banco Mundial, tenemos una lista de datos correctamente ordenados, con identificados correctamente su nombre, el tipo de dato y el valor del dato. Pues ese tipo de datos, y que a lo mejor ustedes también los guardan en una hoja electrónica o tienen o han desarrollado una base de datos personal, esos datos están organizados de manera estructurada. Hay un orden específico, no es difícil, no es difícil perderse en ellos, tienen un orden. Pero también tenemos otro tipo de datos, que son los datos no estructurados. Y su nombre también ya nos indica que obviamente están a lo contrario del dato estructurado. Estos son unos datos locos, desordenados, diríamos. Estos no tienen orden, no les interesa tampoco un orden, no respetan un orden. Y por ejemplo, ¿cuáles tenemos en este caso? Los datos de Twitter, por ejemplo, los datos de las redes sociales como Facebook. Ustedes seguramente hoy en la mañana ingresaron a su Facebook, mandaron un mensaje, después se les antojó mandar o compartir una fotografía, alguien inclusive quiso publicar ya su video para el fin de semana. Fíjense, solamente en ese uso simple del Facebook estamos teniendo ya 3 tipos de datos. Un mensaje de texto que puede ser tan largo como escribir una página en Word o puede ser tan corto como poner las limitadas palabras. Creo que son, no sé si son 125 palabras las que nos permite en el Twitter, no lo recuerdo. Pero no tienen una estructura, no tienen un límite. Entonces, esos datos que tienen estas características son los datos no estructurados. Otros datos, por ejemplo, en el WhatsApp, seguro que antes de llegar a esta presentación estábamos preguntando, mándame el link, te mando una foto, este video está interesante. Entonces, miren, ustedes mismos estoy seguro no mandan mensajes estándar, ¿no es cierto? No mandamos mensajes de 200 palabras o de 100. Mandamos lo que se nos place. Entonces, este tipo de datos vienen a ser los datos no estructurados. Estos no respetan un orden, pero están ahí, son los que actualmente tenemos masivamente porque se generan de fuentes como por ejemplo las redes sociales, Twitter, Tinder, por las redes sociales de WhatsApp, Facebook, Pinterest, por ejemplo. Entonces, repitiendo, no tienen una estructura. Otro concepto que también mencioné en este marco general de lo que es Data Science es el aprendizaje automático, que en inglés se denomina Machine Learning. Quizá algunos nos quedamos medio espantados al principio. ¿Y qué es eso del Machine Learning? Bueno, la traducción al español sería como que aprendizaje de máquina. Sí, pero no se espanten, amigos. Dentro de las ciencias computacionales
los que somos ingenieros de sistemas, pues tenemos un mundo grande de disciplinas dentro de nuestra disciplina madre, diríamos, y una de ellas es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una de las partes de las ciencias computacionales. Y dentro de las ciencias computacionales, de la inteligencia artificial, se abren muchas áreas. Y una área específicamente de esto es el machine learning, es el aprendizaje automático. Entonces, para ubicarnos, ¿no? Estamos dentro de las ciencias computacionales, hay un área que se llama inteligencia artificial, en inglés le denominan a veces IA, por las siglas, inteligencia artificial, artificial intelligence, AI, y dentro de esta área tenemos el machine learning, el aprendizaje automático. Ahora sí, yo creo que para poder tener un panorama más completo, aquí coloqué los componentes principales de Data Science. Por una parte, les había mencionado los algoritmos, les había dicho de las disciplinas, de la disciplina de la inteligencia artificial, y dentro de esa disciplina tenemos el machine learning, tenemos los algoritmos que nos vienen de esa área. También tenemos otra parte que es la infraestructura. También está, bueno, no exactamente dentro de las ciencias computacionales, porque quizá esto puede ser visto a lo mejor como parte de telecomunicaciones, pero esta parte es vital para Data Science, porque si no contamos con una infraestructura, aquí quiero mencionar que esto viene a ser los equipos donde corren nuestros algoritmos de Data Science. Si no contamos con esta infraestructura, pues es un poco difícil que nosotros podamos trabajar con conjuntos grandes de datos, ya que esta infraestructura vienen a ser de características especiales. Aunque podemos trabajar con equipos locales, es necesario que nosotros contemos con una infraestructura dedicada para este tipo de ejercicios de Data Science. Y en infraestructura, pues he mencionado algunos términos que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, quizá el término CPU, es el procesador común, diríamos, que tenemos dentro de nuestros equipos en casa, la laptop desde la cual están viendo esta presentación, a lo mejor el equipo de trabajo, ese viene a ser el CPU. Pero ese es para usos simples del Data Science. Cuando necesitamos trabajar en grande escala con datos más grandes, hablo del volumen, y con algoritmos más complejos, pues usamos los GPU, que son los Graphic Processing Unit, y también los TPU, que es una tecnología de hardware patentada por Google, que es el Tensor Processor Unit. Necesitamos estas piezas de hardware, debemos tenerlas dependiendo de la tarea que vamos a hacer en Data Science. Ahora, también tenemos ciertas plataformas que nos ayudan a descomplicarnos la vida. Usted no tiene que tener el equipo ni el mainframe, no tiene que tener ningún equipo grande en su casa, ni en su oficina, ni en su empresa, sino que simplemente puede acceder a un servicio de estos proveedores, de lo que llaman el PaaS, Platform as a Service. Estamos hablando de este servicio que nos ofrecen el Google Platform Cloud, Azure de Microsoft y AWS de Amazon. Estas plataformas son las que a usted le dicen, usa mi plataforma, tú ponte a desarrollar tus algoritmos y trabaja. Entonces, al usuario le es transparente porque finalmente el usuario no va a instalar nada, el usuario no va a tocar ningún hardware ni ningún equipo, sino que simplemente va a poder trabajar con sus algoritmos. Y a un nivel más abajito, después de llegar a la plataforma, de contratar un servicio, nosotros vamos a trabajar ya con herramientas. Y algunas de estas herramientas ya están dentro del lenguaje común informático en estos días, porque escuchamos de herramientas como Spark, como Kafka, Pentaho, Hadoop, Pig, Python, R, Scala. Son ya herramientas que el usuario final, el científico de datos, va a usar para trabajar en sus desarrollos. Eso del lado de la infraestructura. Voy a ahondar más adelante en el tema de datos, de Big Data, porque a mi criterio este viene a ser el meollo del asunto en esta época. ¿Para qué el Data Science ha evolucionado y se ha desarrollado a este punto? Pues es para poder trabajar
con grandes volúmenes de datos. Acá mencioné en los algoritmos que también han evolucionado en estas últimas décadas, especialmente en las áreas de redes neuronales. Algoritmos que sí los conocemos ya desde un par de décadas atrás y se los ha estado usando, pero en menor escala, o sea, con volúmenes de datos más pequeños. Quizá inclusive en algunos proyectos se habrán hecho simulaciones de regresión, simulaciones de clasificación, simulaciones de clustering. Bueno, esos conceptos, aunque han sido mejorados, no han perdido su componente vital, su componente más, diríamos, el criterio con el cual nacieron, pero sí se han venido a desarrollar, han venido a evolucionar justamente porque tenemos infraestructura disponible y porque ahora, como les decía, ya no es como en los años 60 que contamos con un conjunto de 300 datos. Ahora contamos con conjuntos de miles, de cientos de millones de datos. Ya. Esta es una imagen que me quise traer, la más reciente la encontré del año 2020, pero para que tengan una idea de que el Data Science está casado con Big Data, con un montón de datos, con un gran volumen de datos. Esta imagen nos hace reflexionar, porque miren lo que sucede en un minuto en el Internet, un solo minuto en el 2020, porque esta estadística es a ese año. Miren, tenemos en Facebook, se loguean 1.300.000 personas en un minuto. Miren, en Google, que seguro todos lo usamos. Hoy mismo alguien estuvo googleando en la tarde, en el trabajo, haciendo una búsqueda de trabajo. Miren, estamos con 4,1 búsquedas en Google, en un minuto. Netflix, quizá mucha gente amante de las series, miren, ¿cuántas horas se miran en un minuto de Netflix? 764,000 horas. A los amantes de las compras en línea, pues sepan que no están solos. Tenemos 1,1 millón de dólares comprándose al mismo tiempo en un minuto. No sé si aquí alguien se compró alguien contribuyó a comprar el 1,1 de millón, pero de que contribuimos a esta masa grande de ventas en el Internet, miren, todos lo hacemos. Otras redes sociales que probablemente están en boga, ¿no? Quizá los chicos ahora lo usan mucho, es el TikTok. Miren, 1.400 downloads en un minuto. YouTube, quizá nos gusta ver algún video por tema laboral o a lo mejor por ocio, por entretenimiento. 4,7 millones de videos se miran en un minuto. Las descargas en el teléfono inteligente, sea Apple el suyo o sea uno que maneja el Android, pues tenemos 400,000 descargas de aplicaciones en un minuto. Para los amantes del Instagram, casi 700,000 vistas de fotografías en Instagram. A los que les gusta el Twitter, estar conectados a segundo, pues miren, 194,000, casi 200,000 personas tuiteando en un minuto. Aquellos que a lo mejor están en la búsqueda de pareja, pues también hay una red social para ellos, el Tinder, y miren, 1,6 millones de individuos que están haciendo sus búsquedas también, están deslizándose en la red para ver con quién se encuentran. Email. Creo que nadie aquí dejará de usar el email. Aquí tenemos 190 millones de emails enviados. Como ustedes podrán deducir, es una cantidad enorme de datos. Estamos hablando de que esto pasa en un minuto y aquí apenas se mencionan quizá unas 20 aplicaciones. Existen otras redes más pequeñas y existen otras redes internas también. Entonces, bastaría hacer un cálculo, ¿no? Multiplicar esto por los 60 minutos de la hora, por los 24 horas del día y determinar cuánta información se está generando día a día, cuánta información se genera anualmente a través de los medios electrónicos del día de hoy. Este es el ecosistema ideal para el trabajo de quienes hacemos data science. Trabajar con volúmenes grandes de datos. Y justamente
Algunos de ustedes habrán escuchado de que se habla de las 3B, de las 3 Vs, o a veces se habla de las 5 Vs, de las 8 Vs también he encontrado que se habla. Bueno, lo que están tratando es de caracterizar justamente toda esta rueda de información. Estamos hablando de variedad de información, videos, mensajes, compras, correos electrónicos, fotografías, variedad de información. Volumen, ya vemos cuántos millones de pedazos de información se están generando. Y en tercer lugar, la velocidad. No por orden de importancia, sino más bien por característica, la velocidad con la que se generan estos datos. Seguramente mientras dura esta conferencia, muchos mandarán al menos un par de mensajes a través del WhatsApp. Entonces, se cumple efectivamente que toda esta información tiene estas características. Es muy variada, tiene diversas fuentes, diversos orígenes, genera un gran volumen y además se genera una velocidad increíble. Imaginen si tuviésemos que guardar día a día toda esta información. Bueno, acá tenemos algunas de las aplicaciones de Data Science. O sea, ¿para qué estamos utilizando Data Science de manera general alrededor del mundo? Y aquí están esquematizadas 6 áreas, diríamos, por hacerlas de manera general. En el e-commerce, o sea, el comercio electrónico, ¿cómo se usa el Data Science? Pues para la identificación de consumidores, para la recomendación de productos y para el análisis de revisiones. ¿Y dónde aterrizamos a esto? Pues esto es bien fácil. Cuando ustedes ingresan a hacer la búsqueda en Google, pues el Google reconoce los textos que ustedes ingresan para buscar y enseguida empieza a utilizar sus algoritmos para poder devolverles recomendaciones sobre esas cosas que buscan, objetos, personas, empresas. Sí, de tal modo que la siguiente vez que ingresamos al Google, esto también puede pasar en YouTube, tienen ya lista una recomendación para nosotros. Probablemente si colocamos un texto que decía maestría en administración de empresas, probablemente ustedes van a notar que las siguientes veces van a empezar a aparecer la publicidad, los mensajes de publicidad asociados a maestrías. Porque los algoritmos detectaron que ustedes tienen interés en ese tipo de búsquedas y les van a empezar a devolver publicidad personalizada. Si a lo mejor están buscando un producto, shampoo para mi perro, va a aparecer probablemente publicidad de ese tipo. Si buscaron cómo bañar a mi perro, cómo quitarle las pulgas en el YouTube, pues van a empezar a ver productos relacionados, trucos caseros, foto de mi perro con pulgas, foto del perro sin pulgas, van a empezar a aparecer e inclusive van a tener revisiones de esos productos. ¿Qué dicen los usuarios sobre esos productos? Esto sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo, de manera automática, los algoritmos programados en este caso por Google, cuando hacemos una búsqueda en Google o por YouTube, son los que se encargan de hacer gratuitamente todas estas cosas para nosotros. Claro que el gratuitamente no es tan gratuito al final para nosotros, porque empezamos a ser víctimas de la carga de publicidad o a lo mejor a veces de noticias que aparecen asociadas a los temas que estuvimos buscando. Manufacturing, aquí hablamos ya de empresas. Pues este es un área donde también tiene fuerte aplicación el Data Science. Tenemos experiencias donde se apunta, por ejemplo, a hacer a buscar predecir los problemas que la maquinaria puede tener. Por ejemplo, en una empresa cervecera, al extraer todos esos datos que generan los equipos electrónicos, lo que se busca es determinar patrones que nos ayuden a identificar o a predecir un posible problema, un posible fallo en los equipos o en los sistemas de monitoreo o en las unidades de manufactura automática. Todas estas cosas apuntan sobre todo a prevenir, a evitar que daños se produzcan en los equipos
y que se pueda dar un mantenimiento apropiado a las máquinas. También el Data Science está siendo usado en la detección de anomalías. Por ejemplo, imaginen un dispositivo donde tenemos que censar el polen. Estoy hablando de esos granitos pequeñitos que generan las abejitas del polen. Y lo queremos automatizar. Pues tenemos bandas por donde van atravesando los granos minúsculos de polen. Y como necesitamos medir o estimar que tengan un tamaño similar, que no se inserten basuritas y que se filtre correctamente los granos de polen, pues ahí puede estar siendo aplicado un algoritmo de inteligencia artificial para ir monitoreando las imágenes del polen y evitar que se introduzcan basuras. Entonces, en cuestión de segundos, mientras va atravesando el polen, la banda receptora, se van tomando fotografías y se van haciendo comparaciones automáticas para saber si el diámetro, si la talla, si el color, si la densidad que pueden ser percibidas a través de las imágenes, admiten que ese es un polen, un granito de polen correcto o incorrecto. A los que sean incorrectos o tengan ciertas anormalidades, pues van a tratar de separarlos. Allí estamos hablando de una detección de anomalías. En el área bancaria, por ejemplo, estamos hablando de que Data Science es involucrado con temas de la detección del fraude, la suplantación de identidad. Fuertemente se enfoca en el modelamiento de crediticio, en el modelamiento de riesgo de las personas y en justamente en esto que llaman el agregarle valor al cliente en las instituciones financieras. El poder justamente hacer una evaluación de sus necesidades, de sus gustos, de su capacidad de pago para ofrecerles servicios personalizados. Servicios que apunten justamente a resolver sus necesidades de manera específica. Porque se busca darle una recomendación a Juan, porque Juan lo necesita, y una recomendación específica a María, porque a lo mejor María es madre, Juan es soltero, María es madre de 2 niños, y Juan a lo mejor es soltero, pero es un soltero de 25, Juan a lo mejor es un soltero de 35. Entonces, todas estas variables, estas características, soltero de 25 o de 30, madre, a lo mejor una madre más joven de 26 versus una madre de 36 o versus una madre de 46, pues tienen diferentes características. A lo mejor la madre más joven necesita empezar una cuenta para ahorrar para sus hijos. A lo mejor la madre que ya tiene chicos necesita créditos, productos que le ofrezcan para poder pagar la pensión de los chicos en el colegio, en la escuela. A lo mejor la madre que tiene ya 40, quizá quiere ser garante de la maestría de su hijo, probablemente. Entonces, todo este tipo de características entran en juego a un modelo que finalmente ayuda a predecir qué tipo de producto se le puede dar a ese individuo. Acá la ventaja es que no somos iguales y se puede llegar al nivel de personalizar los productos, las alternativas que les ofrecemos a los clientes. Y no solamente en el área bancaria, también en el área del retail. Ahora mismo ya se observan en algunos centros comerciales de España, pues a los usuarios que ingresan a los centros comerciales y automáticamente su teléfono se conecta a la red de comunicación del centro comercial y le aparecen las tiendas en descuento, por ejemplo. Entonces, la persona puede indicar qué está interesada en comprar y le muestra una lista de las tiendas que le pueden ofrecer descuento, qué tipo de crédito le pueden dar, es un pago en efectivo, es un pago en tarjeta, si a lo mejor tienen una promoción, 2x1 para compra para papá, compras para ti, compra para mamá, que a lo mejor cuáles tiendas están vinculadas. Si compras zapatos, ¿qué tal si te compras unas medias? O si viniste a comprar una cartera, ¿qué tal si combinas con unos zapatos? O a lo mejor esta blusa también entra bien y hay promoción. Entonces, todo ese tipo de variables nuevamente que juegan ayudan a hacer un perfil más exacto de las necesidades del cliente y son usadas hoy por hoy en los centros comerciales para poder direccionar a los clientes y, entre comillas, ayudarles a tener una experiencia personal única dentro de ese lugar. En el tema salud,
pues acá hay avances muy notables también de la ciencia de datos, porque se ha trabajado mucho en el análisis de imágenes, por ejemplo, para la detección del cáncer, del melanoma. Esto se dice fácil, pero la verdad es que es un trabajo arduo por el tema de acumular las muestras para poder entrenar a los modelos. No es un trabajo sencillo porque se necesitan este tipo de algoritmos, específicamente las redes neuronales. Son algoritmos que necesitan trabajar con muchos, con cientos, con miles, con millones de muestras para poder llegar a extraer conclusiones de esas muestras. Y sobre todo, este tipo de conjuntos de datos, no es un conjunto de datos que se consiga a la vuelta de la esquina, no es algo que se consiga en 1 o 2 o 3 semanas. Son conjuntos de datos que deben ser obviamente preparados con seriedad, deben ser revisados por expertos también para poder ir alimentando el algoritmo, que el algoritmo aprenda bien. Un adagio, abro un paréntesis aquí, un adagio en computación, en las ciencias computacionales, nos dice que garbage in, garbage out. En español, basura que entra, basura que sale. Esto da cuenta de la importancia de que nosotros podamos alimentar con un buen conjunto de datos a nuestros algoritmos, de manera que podamos también tener buenas salidas, buenos resultados. Entonces, estos conjuntos de datos generalmente son recopilados por instituciones de investigación, por universidades, y no toman 1 ni 2 años, vienen de décadas, a veces de recopilación, hablamos de 20, 30, 40 años que han sido mantenidos estos conjuntos de datos, de imágenes o de texto pueden ser también, o de cifras también, y con estos conjuntos de datos se puede hacer un desarrollo serio, diríamos, de este tipo de análisis médicos, de imágenes médicas. También se ha hecho un avance importante en aplicaciones data science que trabajen con todos los datos generados por la secuencia genómica de las personas, de los seres humanos. Bueno, no acabamos desgraciadamente, pero el tema de la pandemia justamente puso a correr a todos los científicos a trabajar con la secuencia del genoma del COVID y con tanta facilidad por las herramientas que ahora existen, que ya pudimos saber pues que hay una variante británica, que hay la variante brasilera, que ahora tenemos la variante sudafricana. Entonces, esto pudo hacerse también con el apoyo de herramientas de data science y también gracias a los algoritmos con los que trabajan los científicos en esta área. Esta área es lo que podemos asociar a bioinformática, justamente calza el ejemplo del COVID. Los asistentes virtuales, bueno, ahí también tenemos algoritmos de aprendizaje de máquina, machine learning, que les mencioné previamente, para dar nacimiento a estos asistentes virtuales. A veces no me he topado con uno tan que me ayude a pensar que es una persona a la que me estuvo tratando, pero se esfuerza mucho por hacer similar nuestra interacción con un agente real, cuando en realidad son agentes virtuales, o sea, estamos hablando de algo programado, de un algoritmo que recibe una pregunta y contesta, pero trata de usar toda la información de entrada de la pregunta para poder responder de manera más satisfactoria, entendiéndose por más satisfactoria, más humana, lo más humano posible a quien está del otro lado. Ha habido un buen avance también en esta área. Área de transporte, pues aquí tenemos los famosos carros que manejan solos, los driverless car, o sea, carros sin conductor, que bueno, todavía están siendo probados en Estados Unidos. Parece que la empresa Tesla tiene algunos prototipos, algunas ya no prototipos, ya están en la calle también, pero todavía es un campo en el que se debe trabajar todavía. Tenemos también los sistemas de control de monitoreo, los sistemas de mejoramiento de la seguridad, y bueno, aquí también abriendo un paréntesis, ¿no? Todavía hay un campo fuerte de explorar en este tema del mejoramiento de la seguridad, porque también existen implicaciones de tipo ético y legal.
Por ejemplo, leía yo hace un par de semanas una nota que decía que qué pasa cuando el carro que me va conduciendo es un driver's car, o sea, no tengo un chofer que conduzca. ¿Qué pasa frente a un accidente? ¿Va a intentar proteger primero mi vida o va a intentar proteger la vida de los demás? Evidentemente el sistema está programado hoy por hoy para que defienda primero mi vida. Ante un choque masivo, es decir, que yo me choque contra un bus o me choque contra un carro, el algoritmo, ¿qué va a decidir? Pues evidentemente va a buscar la menor cantidad de muertes, va a preferir que me choque contra otro coche y no contra un bus, ni contra un interprovincial, ni contra un bus escolar, por ejemplo. Pero esos aspectos éticos todavía están en debate. Tema de finanzas, pues, sí, tema de finanzas un poquito pegado al tema bancario, la segmentación de usuarios, que siempre ha sido la pasión de aquellas personas que vienen del área de marketing, pues ahora se puede hacer con un montón de características de manera automática y con grupos más grandes de datos, se puede hacer una segmentación. Que finalmente no apoye los objetivos del negocio, las metas que tenga cada negocio. También se incluye aquí el análisis de riesgos y el desarrollo, la toma de decisiones estratégicas. Todo fundamentalmente apoyado en datos. Estas, como les decía, son de manera gruesa las aplicaciones hoy por hoy de Data Science. Ahora, yo quisiera hablar un poquito, aterrizar más a la situación que nosotros tenemos acá en nuestra querida Latinoamérica. Y es que aquí tenemos algunas iniciativas interesantes que combinan los datos con los algoritmos. En el área financiera, por ejemplo, un poquito tomando la tendencia de los países desarrollados, y hay que ser sinceros, porque la verdad que esta ciencia, al menos la ciencia de datos, tiene sus orígenes y tiene sus exponentes justamente en Estados Unidos, en Canadá, gente que ha aportado bastante a este campo. En Latinoamérica nos hemos limitado a usar la tecnología, a empezar a usarla, no todavía a desarrollar ni hacer aportes en estas áreas. Considero que vamos adaptando lo que se están haciendo en otras latitudes de manera grande, pues nosotros lo estamos adoptando para trabajarlo localmente. Entonces, en el tema financiero, pues también estamos desarrollando en modelos de decisión, modelos basados en indicadores financieros, que es lo que se denomina un score duro. Características de las personas, de soltero, es casado, su nivel de ingresos, su nivel de educación, cuántos años de permanencia tiene una empresa, por ejemplo. Todo ese tipo de características cuantitativas alimentan a un modelo y se genera una salida, se genera una respuesta que finalmente es un score. Probablemente algunos de ustedes acá, si han acudido a un banco, generalmente le evalúan su perfil crediticio. Y esto viene a darle como resultado un número. Acá en Ecuador es un número entre 0 y 999. Este número nos dice qué tan buenos pagadores somos o qué tan malos pagadores somos. ¿Somos, diríamos, dignos de confianza para pagar o no somos tan dignos de confianza para pagar? Este tipo de scores se están generando acá mismo en el país. Nosotros tenemos en Ecuador, tenemos un par de burós que están haciendo, justamente trabajando con algoritmos de inteligencia artificial y entregan este tipo de modelos de score. Y hace unos 3 años atrás hubo acá una iniciativa de mujeres innovadoras, y allá, por ejemplo, se presentó este proyecto Mujeres Wow. Este es un score también, pero no es un score que está basado en variables cuantitativas, más bien está basado en variables cualitativas, orientado a las personas que no tienen una historia crediticia. Las personas no tienen una cuenta bancaria, no tienen una cuenta de ahorros, no usan una tarjeta de crédito, tampoco tienen la tarjeta de débito del banco. Pero, sin embargo, son personas que a lo mejor tienen un negocio, a lo mejor venden unas empanadas en la esquina,
o a lo mejor venden medias en la calle. Pero estas personas tienen una red, por ejemplo, una red de vecinos que pueden decirnos cosas como que la persona ya lleva viviendo a lo mejor 3 o 5 años en el mismo barrio. A lo mejor el tendero nos dice que esa persona, cuando le fía una leche o cuando le fía un litro de aceite, esa persona pues sí le ha pagado en las últimas 3 veces o en las últimas 5 veces. Entonces, esas percepciones que las personas alrededor de la red de este individuo tienen acerca de ella ayudan a formar un score, diríamos, blando. No está basado en datos duros, pero sí es un score blando. Y es una iniciativa que justamente Mujeres Wow implementó para ayudar a aquellas mujeres específicamente que no están bancarizadas, que no son sujetos que han sido bancarizados, pero necesitan de crédito, necesitan que alguien les dé una mano para empezar con sus proyectos, con sus iniciativas y sus emprendimientos. Otra área donde también vemos que en América Latina se está usando el data science es en el de la smart farming o la agricultura inteligente. Acá yo el año pasado pude enterarme a través de una red que, bueno, también les comento más adelante, pero es una red que se llama Exchange del BitLab, del Banco Interamericano de Desarrollo, proyectos de Colombia y Argentina, donde ya están trabajando justamente con algoritmos de inteligencia artificial, con datos, para poder ayudar a predecir las cosechas, a predecir el volumen de las cosechas de los productos que se van a generar, para poder ayudar a prevenir las plagas. A través de robots, de drones, pues se toman fotografías aéreas, por ejemplo, todas estas fotografías que se las toman en un monitoreo continuo, pasan a través de algoritmos, se evalúan y se verifican si a lo mejor existe alguna tendencia, está apareciendo o no una plaga. Se hacen estimaciones tomando datos climáticos, tomando datos del mercado para saber cuáles son los mejores precios, por ejemplo, estimar, predecir cuál sería el precio al que se puede vender el producto que se está cosechando. Entonces, todas estas cosas han podido ayudar a que haya una mejora en la calidad de las cosechas, a que las personas puedan anticiparse de cierto modo frente a plagas, a que puedan tener cierta preparación frente a lo mejor posibles fenómenos climáticos estacionales, obviamente, porque uno no puede detectar un huracán, pero sí puede detectar, sí puede evaluar que en los años pasados, a lo mejor en época de lluvias, hubo cierto volumen de lluvias cada año y pues en el próximo año esto podría ser igual, menor o a lo mejor exceder el valor promedio. Entonces, experiencias de este tipo, como menciono yo, las conocí a través de unos foros en este BitLab, y esto estaba haciéndose ya una realidad en Colombia y Argentina. También vimos en aquella presentación también el de hogares inteligentes. Era un plan que me pareció muy interesante porque el objetivo era hacer un ahorro energético. Era un plan piloto para consumo de gas en los hogares. Para este plan piloto se colocaron sensores en las bombonas de gas de cada hogar. Entonces, a través de tecnología inalámbrica se podían mandar los datos de los sensores al repositorio de este ministerio, me parece que era que hacía este plan piloto, y se empezaba a acumular esta información para poder validar justamente el consumo de gas en los hogares y saber finalmente si es que se podía hacer un reemplazo de todas esas bombonas individuales, a lo mejor por un solo sistema único que abastezca todas. Y además, lo interesante de esto era que los individuos, los inquilinos, bueno, no inquilinos, ¿no? Los miembros del hogar también participaban a través, complementaban esta información con su información personal a través de las aplicaciones que tenían instaladas, proveían información también a través de sus celulares. Entonces, el objetivo aquí era saber, pues, ¿es eficiente manejar bombonas individuales del gas, dispositivos individuales, o a lo mejor ya era tiempo de poder trabajar en un sistema único que brinde gas a todos los individuos, a todas las casas? Ya, vamos.
En Argentina también ha habido un intento interesante para recopilar los datos respecto a un tema médico, la lesión renal aguda. Sin embargo, esto no cuajó mucho porque por la falta de datos específicamente. Y aquí, y vamos a ver un poquito más adelante esta oportunidad, que es necesario llegar a acuerdos comunes por ejemplo, con otros países de la región para poder llegar a establecer un protocolo que permita, por ejemplo, que todos nuestros países compartan la información, compartan los datos. Y bueno, también entra de paso ahí la necesidad de una política que permita que esos datos sean abiertos, que permita que se manejen con seriedad los datos y que sean almacenados, guardados de forma segura. También otra iniciativa que en Argentina y en algunos países también ha tenido lugar en Chile, Colombia, en Brasil, son iniciativas de movilidad y políticas públicas. El objetivo es que se puedan tener reunida la información de todos los actores y usuarios del espacio público para la movilización de peatones, de quienes usan bicicletas, de quienes usan vehículos, y que lo provean estos datos a través de sus dispositivos, ¿no? Entonces hablamos de la instalación, por ejemplo, de sensores en los vehículos o sensores en las bicicletas, en las motos, por ejemplo, que ayuden a determinar choques, número de choques, emisión de gases, rutas transitadas, rutas por donde circulan los vehículos, de manera que toda esta información, y al ser un gran conglomerado, los que nos movemos no solo en Argentina, sino en todo el mundo en un vehículo, pues se pueda tener toda esta información para tomar decisiones más precisas, para analizar las tendencias de lo que está ocurriendo en la movilidad en cada ciudad. Esto ya es una experiencia que ha tenido lugar en Rosario. En Chile hay, bueno, sistemas de bicicletas públicas y privadas, pero para todas estas empresas algo vital son los datos. Los datos les permiten tomar decisiones, dónde debo instalar una nueva parada, cuántas bicicletas o cuántos parking slots, o sea, espacios de parqueo yo debo colocar, cuál es la demanda, por ejemplo, rutas más transitadas, creación de nuevas rutas, productos asociados, servicios asociados a las experiencias de viaje que se pueden ofrecer. Entonces, ellos están jugando muy bien con todo este grupo de datos para poder hacer una mejor experiencia para el usuario en la transportación. Esta iniciativa de acá de datos abiertos es algo que ha ocurrido en México, pero poco a poco va calando en algunos países de Latinoamérica y cada país empieza a tener su propia iniciativa, su propia, diríamos, fundación, donde se están viabilizando estrategias y actividades para establecer un marco para los datos abiertos. O sea, información que puede estar disponible de forma pública en la red. Claro, el hecho de que sea público no quiere decir que sea malo. Tiene que ser información garantizada, información confiable, información actualizada, fidedigna, para que los usuarios puedan acceder a esa información y puedan desarrollar sus estudios, sus experimentos, puedan acceder los usuarios públicos, los privados, empresas públicas y privadas para trabajar con información que es de utilidad. Estas iniciativas son diríamos, un punto de arranque, porque por detrás todavía necesitan puntales, ¿no? Que la sostengan. Y vamos a ver un poquito más adelante esto. Acá justamente yo menciono, en especial para estas iniciativas y bueno, en general para el manejo de los datos, que necesitamos tener personal capacitado. Había mencionado ya al principio que se mezclan algunas disciplinas para trabajar con data science. Hay un fuerte componente de matemáticas, eso no se puede negar, al menos quienes desean alcanzar una profundidad en los conceptos y la verdad que tener opiniones y decisiones y acciones más precisas sobre los modelos tienen que tener un fuerte componente de matemáticas, de estadística es necesario.
La computación es necesaria porque obviamente se programa un algoritmo, se escribe un algoritmo y hay que trabajar, tener nociones de manejo de las bases de datos también. El nivel avanzado de inglés es imprescindible porque toda la bibliografía que encontramos de Data Science, en su mayoría, el 99% está escrito en inglés. Y la verdad que las traducciones del español dejan fuera mucho el sentido de los textos, dejan por fuera mucho, entonces es necesario que quienes estamos involucrados con esta disciplina, pues podamos trabajar con el inglés de manera muy natural para entender los conceptos. ¿Cuáles son los retos? Justamente asociado a la iniciativa de datos, de las plataformas de datos abiertos, es disponer, por ejemplo, de una legislación clara que nos permita manejar los datos. En Europa, pues ya nos llevan algunos años de avance y de progreso. Una ley de protección para los usuarios, por ejemplo, acá en el Ecuador eso no existe todavía. Es necesario también pues hablar un lenguaje común de datos. Para esto se establecen protocolos, cómo podemos intercambiar la información, qué tipo de información podemos intercambiar entre los países, por ejemplo, cómo se debe actualizar esa información, quién la va a administrar, quién la va a mantener, cómo se puede distribuir, bajo qué medios, quién controla. Ese tipo de retos, ese tipo de definiciones es necesario tenerlos presentes antes de poder implementar una de estas plataformas, por ejemplo, de datos abiertos ya a nivel de Latinoamérica. Es necesario también garantizar que estos datos se mantengan organizados, que exista un repositorio fiel, un repositorio confiable para almacenar estos datos y que se les vaya dando mantenimiento. Y es algo que me parece a mí que los americanos han desarrollado mucho, ¿no? Esa minuciosidad de guardar los datos, de saber almacenar los datos, que es algo en lo que todavía creo algunos países, al menos como el mío, luchamos aún por mantener repositorios de información que sean útiles a largo plazo. Porque esto finalmente garantiza la calidad de los datos, garantiza que tengamos información confiable en nuestros repositorios. Y bueno, no se puede dejar de lado tampoco que en dónde guardamos. Si uno se compra un carro, necesita obligatoriamente un garaje para guardarle al carro. Acá de manera similar, yo estoy trabajando con grandes volúmenes de datos, voy a trabajar con Data Science, pero necesito un lugar donde almacenar estos datos. Les mencioné al inicio que ahora tenemos ya la disponibilidad de las plataformas en la nube, que bueno, puede haber algunas variaciones, puedo acceder a la nube pública, puedo acceder a la nube privada o a una nube híbrida, pero detrás de cada uno de ellos hay también un costo de personal, quien lo mantiene, un costo de seguridad. También hay estos costos intangibles. ¿Qué pasa si se pierde la información? Si no está garantizada la información que está en esos repositorios. Ya no es confiable, ya no se puede usar. Entonces, todas estas definiciones son retos, yo creo que para cada país, para poder llegar a establecer, apuntarnos, perfilarnos hacia una plataforma de manejo de datos grandes a la cual le podamos sacar provecho. Oportunidades, pues ya les había mencionado que hay algunas iniciativas del Banco Mundial. Ellos hacen el Big Data Innovation Challenge, donde convocan a personas que estén trabajando con grandes cantidades de datos, con algoritmos de inteligencia artificial para poder presentar propuestas asociadas, vinculadas al desarrollo en cada país. También tenemos el BitLab del Banco Interamericano de Desarrollo, y dentro de esto hay una iniciativa que se llama Women Exchange. Cada año se hace una invitación para que mujeres, no solo mujeres, sino empresas lideradas por mujeres aporten en temas de tecnología. Y dentro de la tecnología, pues se da mucho la bienvenida, se anima a que las mujeres trabajen con tecnologías de última generación, como Data Science, como Machine Learning.
Sin embargo, de la lectura que yo pude hacer de las iniciativas en América Latina, yo un poquito me quedo con esta idea de la señora Alicia Bárcena, es directora ejecutiva de la CEPAL en el 2017. Ella dice que América Latina y el Caribe registran muchos avances en el Internet de consumo. O sea, en otras palabras, somos consumidores del Internet, pero no somos todavía productores de información para el Internet. Todavía no lo somos. Estamos a lo mejor consumiendo tecnologías, empleando, aplicando, pero todavía no llegamos a dar un aporte, que nosotros seamos los que provean algo para el Internet. Y es importante porque también creo que es una de las, en términos de innovación, es una de las características de los países innovadores, justamente tener esa visión de aporte a nivel global. Abriendo un paréntesis, visión que sí tienen, por ejemplo, los emprendimientos y los emprendedores en Israel. Esta gente tiene una visión no de cubrir el mercado local, sino de extenderse al mercado mundial con los productos, con los desarrollos que ellos realizan, ¿no? Entonces, cuando Israel desarrolla una vacuna, no está pensando en voy a vacunar en Tel Aviv, voy a vacunar en Jerusalén. Están pensando, esta vacuna va a servir a nivel mundial. Es algo que todavía en Latinoamérica nos hace falta. Por eso todavía somos estos consumidores nada más del Internet. Pero tenemos que caminar hacia esa tarea de volvernos productores del Internet. Bueno, las amenazas del data science, porque hemos dicho que no todo es claro. Nuestra querida Giovanna nos suele decir que también hay una parte oscura en nuestras vidas, así que acá también en data science tenemos esa parte oscura. Estos modelos, estos algoritmos de los cuales les he comentado esta noche, pues son programados finalmente por gente, como ustedes y como yo, gente de carne y hueso, que tiene debilidades, falencias, virtudes también, buenas características, pero finalmente al ser algo programado algo por el ser humano, pues también tiene algo de falible. ¿Y por dónde viene lo falible? Pues viene por algunas partes. Pero acá yo traté de rescatar las que me parecieron más relevantes. ¿Qué pasa con los modelos? Un modelo puede estar sesgado a veces. Un sesgo quiere decir que tiene cierta inclinación hacia algo, cierta tendencia hacia algo. Esa tendencia, por ejemplo, puede ser que los modelos creen alrededor de nosotros una burbuja con opiniones similares a la nuestra, como por ejemplo al inicio cuando hablamos de las preferencias. Uno busca en el Google zapatos de color verde. Entonces me empiezan a aparecer los zapatos de color verde, más tarde me empieza a aparecer la publicidad de los zapatos de color verde, a lo mejor por ahí también me empieza a aparecer productos verdes, parece que cuido el ambiente, a lo mejor me empiezan a aparecer productos, no sé, más generosos, cuidadosos con la salud, con la naturaleza. Entonces, esto posiblemente me crea a mí una burbuja alrededor, porque me va trayendo cosas que me agradan, cosas que me gustan, cosas que saben a lo que a mí me gusta, cosas que son de mi posible interés. Pero eso encierra también un peligro en el caso de los algoritmos. Por ejemplo, si estos algoritmos aprenden con imágenes de gente blanca, por ejemplo, un algoritmo donde se está identificando el rostro, si aprenden solamente con rostros de gente blanca, muy probablemente van a reconocer solo gente blanca. Ahí existe un sesgo. Mi algoritmo solo lo entrené con rostros de gente blanca. Y se presentó un caso, esto es real, de un algoritmo, con mucho respeto lo digo, pero lo traigo únicamente para el ejemplo, de un algoritmo que desgraciadamente detectó a 2 chimpancés y los identificó como personas negras. Al analizar este caso, pues se dieron cuenta de que ocurrió que el algoritmo solo fue entrenado con rostros de gente blanca. A lo mejor si en ese algoritmo se hubiera procedido a entrenar, a tomar un conjunto de datos donde tengamos gente de diversas razas, no solamente gente blanca, probablemente hubiéramos tenido un mejor resultado, o al menos un nivel de equivocación, un nivel de error menor en ese algoritmo.
pero estas son las cosas que ocurren. También existen algoritmos que pueden resultar, que al ser entrenados con datos con tendencia, nuevamente el sesgo, con datos tendenciosos, estos pueden llegar a reproducir, a replicar, ¿qué creen? Los prejuicios de la sociedad, los prejuicios que nosotros tenemos. Entonces, una de estas cosas justamente puede evidenciarse cuando hay algoritmos que dan resultados con sesgos sexistas, racistas. Por ejemplo, en Estados Unidos ocurrió que los algoritmos que analizaban el comportamiento de las personas que salieron de la cárcel en una prueba, se verificó que ellos le asignaban, ponían un mayor nivel de reincidencia en aquellas personas que habían estado condenadas o habían pasado ya por la cárcel. Posiblemente una de las características a tomar en cuenta en un algoritmo sea el haber estado en la cárcel o no, pero es importante que justamente qué características se incluyen en el algoritmo, qué variables va a tener en cuenta el algoritmo. Eso es importante que lo pueda conocer justamente la opinión pública, que lo puedan conocer los usuarios de ese algoritmo. Porque como menciono, pueden ocurrir estas tendencias, estos sesgos, cuando una persona, un grupo de personas, un equipo de trabajo que está realizando un modelo de inteligencia artificial, puede ocurrir a lo mejor sin mala fe, sin mala voluntad, pero puede estar cometiendo un sesgo, haciendo un sesgo dentro del algoritmo. Y pues también podría ocurrir del otro lado, desgraciadamente, que pues haciendo uso de la mala voluntad, se quieran pues tergiversar las respuestas del algoritmo. Y finalmente, ¿no? Somos humanos los que trabajamos, los que programamos detrás de un algoritmo, pero es necesario que aquí haya transparencia en cuanto a lo que se quiere presentar, empezando desde las entradas que yo le doy a mi algoritmo y finalmente compartir las salidas, compartir qué tipo de información va a estar generando mi algoritmo. Este ya es un resumen para ir acabando de lo que yo diría es el Data Science. Data Science trabaja con Big Data. Miren toda esta información que aparente está desordenada. Se somete a un proceso de análisis, de analítica, y finalmente estos datos van a aparecer de manera ordenada, van a aparecer a manera de decisiones, de conclusiones que sean útiles para el dominio del negocio donde nosotros estemos trabajando. Esto es lo que hace Data Science. Organizar, analizar, depurar la información de manera efectiva para poder transformar esos datos en decisiones, en información válida para la gente. Y aquí yo recalco un concepto que me parece fundamental. Todo esto tiene que ser atravesado, todas estas etapas tienen que ser atravesadas transversalmente por la ética. Justamente la diapositiva anterior nos hablaba de eso y quería llegar a esto justamente porque por más maravilloso, por más bien pensado, por más bien analizado que sea un modelo, sea aquí en Ecuador, sea en el Perú, sea en Estados Unidos o en Canadá, si ese modelo no ha sido desarrollado bajo estándares de ética profesional, pues desgraciadamente va a producir, en lugar de beneficios, va a producir daños. Creo que la ética es un componente fundamental para poder trabajar en este tipo de, en esta disciplina, donde quizá la penetración del uso de las herramientas es inmensa, pero a la vez existe una gran responsabilidad de quienes trabajamos en estas áreas y que, como mencioné antes, no lo hacemos solos, trabajamos también con un equipo multidisciplinario. Hablé de unos expertos, analistas de negocio, y acá en esta comunidad nosotros tenemos mucha gente con experiencia amplia en diversas áreas, la ingeniería civil, la ingeniería hidráulica, ingeniería de puentes. Entonces, es fundamental que esos expertos, una vez convocados a dar su opinión,
a definir parámetros en este tipo de modelos, es importante que ellos, o sea, nosotros, obremos con ética, para que al menos lo que nos corresponde a nosotros como ese juicio de experto sea plasmado en el modelo. Creo que al menos como profesionales ese es nuestro compromiso de hacerlo con ética. Porque menciono esto porque cada vez se aprecia muchas veces en las convocatorias del BID, de instituciones importantes, que se requieren profesionales en diversos ámbitos, el transporte, ingeniería civil, médicos, etcétera. Pero también se les está pidiendo un componente de análisis de datos, de analítica de datos. Entonces, de paso les digo, queridos compañeros, que su experiencia, los que han acumulado 10, 20, 30 años o más de experiencia, es una experiencia muy válida, pero les animo también a que ustedes puedan familiarizarse con este tipo de herramientas de analítica de datos. Quizá haya que empezar poco a poco, paso a paso. A lo mejor una parte por donde se puede comenzar es la visualización de datos, una área también muy interesante, una subárea dentro de Data Science. Y ahí tienen herramientas, ¿no? Como por ejemplo Tableau o las herramientas como Power BI, que ustedes pueden usarlas para poder desarrollar su exposición de datos, para poder mostrar, por ejemplo, toda la información a través de tableros que son muy llamativos, muy interesantes y que pues ayudan a resumir muy bien hoy por hoy la información. Así que les animo. Y aquellos que a lo mejor están empezando su carrera pues de profesional, les animo a que puedan desarrollar su experiencia en su área, pero también puedan aprender a usar estos instrumentos de visualización de datos, de análisis de datos, porque es un componente importante en sus carreras y porque cada vez se exige más, se exige que las personas puedan manejar la información, quizá no al nivel de bases de datos de programación, pero sí utilizando herramientas de visualización de uso general. Estoy segura de que sí les puede servir mucho esto. Bueno, ya por acabar, mis queridos amigos, me quedo yo con esta frase de George Box, que es uno de los grandes aportantes de la estadística en los años 60. Y él nos dice algo importante, que en esencia todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. No estoy siendo una detractora de esto, de todo el tema que he hablado, pero sí quiero dejarles una idea. Nosotros, cuando trabajamos con los modelos de Data Science, estamos haciendo una abstracción de la realidad. Un modelo es una abstracción de la realidad. Por lo tanto, no hay modelo perfecto. O sea, porque en mi modelo yo no logro capturar todas las variables de una madre de familia, por ejemplo. Yo puedo caracterizar a la madre de familia, es mujer, tiene cierta edad, estatura, peso, es una dama que habla a lo mejor 1 o 2 idiomas, es una mamita que tiene 2, 3 niños. Puedo tomar características y empezar a describir una madre, pero yo no puedo definitivamente en mi modelo, que es un modelo frío, diríamos, guardar todas las características, emociones, sentimientos, opiniones, imposible. Por lo tanto, yo concluyo lo mismo que dice el señor Box, que todos los modelos están equivocados porque no son 100% seguros, uno. Número dos, están desarrollados por seres humanos que somos falibles. Sin embargo, sí tienen utilidad. Y es importante sacarles justamente el jugo, saber utilizarlos donde nos van a hacer utilidad y justamente trabajar con este componente de la ética que les había mencionado antes. Algunos son útiles. Así que, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí presentes, por este tiempo que ustedes me han permitido hablarles. Y pues si tienen preguntas, a las órdenes, con gusto para poder contestarles. Magnífica presentación, Tatiana, te felicito. Un súper tema que has tratado, muy actual, muy importante. Vamos a ver las preguntas. Cristian, por favor, si me ayuda para poder ver las preguntas. Sí, claro, excelente tema, Tatiana. Tenemos aquí son básicamente dos preguntas y un comentario, Eddie, así que pediría a las personas que han puesto sus preguntas aquí en el chat, las puedan hacer porque son dos básicamente, así que les invito a hacer sus preguntas oralmente, por favor, a las personas que nos han escrito en el chat. Y bueno, ahí tenemos a Gabriela que nos está levantando la mano.
Bueno, no sé si va a proceder Gabriela o hago mi pregunta. Janet, por favor, tú has escrito en el chat, te invito a que hagas tu pregunta, por favor. Sí, Tatiana, en la lámina que mostraste referente a las estadísticas de qué es lo que está pasando en un minuto en el Internet en el año 2020, me preguntaba yo, esa información, por ejemplo, ¿dónde se guarda? ¿Se guarda en la nube? ¿Y bajo qué formato se guarda? Ya. Esta información actualmente es guardada por cada una de las empresas que tienen la aplicación asociada. Por ejemplo, en el caso de Facebook, Facebook guarda toda esa información. En el caso de Netflix, de igual manera, en el caso de Google, pues también la información, Google la guarda de las aplicaciones que ustedes, por ejemplo, trabajan. Tienen el Google Drive, hay el Gmail, tenemos el Colab, que es una de las aplicaciones también de Google. Entonces, ellos se encargan de guardarlos y ellos tienen unos repositorios inmensos, inmensos, inmensos de información para almacenar todos esos datos. Ya estamos hablando ahí de petabytes, de terabytes, o sea, de cantidades que ustedes ni siquiera tienen en su disco duro, sino de cantidades muy grandes de datos. Ahora, ¿cómo la manejan? Justamente ese es el jugo de su negocio. Exprimen, para ellos esto viene a ser la naranja que exprimen y le sacan el jugo, porque a partir de la información que, por ejemplo, tienen en Facebook de cada uno de nosotros, saben qué nos gusta, qué lugares deseamos visitar, con qué personas frecuentamos, quiénes son nuestros amigos, qué preferencias de marcas, de moda tenemos. Entonces, ellos exprimen toda esta información para poder beneficiarse ellos a través de ventas, de publicidad, y también venden esta información. También se vende esta información. Claro, a empresas que puedan pagar los servicios. Por ejemplo, Facebook te ofrece el servicio de segmentación de tus clientes, vendiéndote justamente esas características, permitiéndote hacer campañas, mejor dicho, según los clientes que tú quieres tocar. Por ejemplo, gente joven, no sé, 20, 25 años, gente más madura, 25 a 35 años. Entonces, ellos te ofrecen campañas, por ejemplo, para que tu producto, tu publicidad pueda llegar a más de ellos. Ellos son los dueños de los datos. Diríamos que tienen un gran activo de información en sus manos hoy por hoy. Ajá. Pero, por ejemplo, digamos, para efectos de presentar esa estadística, digamos, global que presentaste de cada aspecto, o sea, alguien la tuvo que construir, alguien tuvo que recopilar toda esa información, o accedieron, digamos, a cada, por ejemplo, a Facebook, por ejemplo, a Twitter, ¿cuál era lo otro? Los correos, por ejemplo, a mí me habían, entonces, para efectos de hacer esa rueda, digamos, de estadística. Es que no sé, cuando yo la vi, me imaginé a alguien, a una sola entidad, digamos, que recopilaba todo eso y de esa forma sacaban esas estadísticas. Pero a mi entender, lo que estoy escuchando es que cada quien la tiene y entonces hay alguien que se encarga como de unificarla, no sé, para efectos de presentar esa lámina que estamos viendo. Es algo que tú puedes preguntar a cada una de estas empresas. O sea, sí te dicen cuántos accesos en este caso pueden ocurrir por día, tú puedes estimarlo por minuto. Si ya te dicen las estadísticas por un día, tú puedes acceder obviamente divides y sabes cuánto te dan por minuto. Pero son cosas que ellos publican justamente, que monitorean, y ese dato es de acceso público, o sea, no es algo que ocultar. Ahora, si quisieras ya indagar en más detalles de la información que te ofrecen, por ejemplo, Twitter sí te permite hacer eso. Tú puedes acceder con una cuenta de Twitter, tú puedes acceder para pedirle a Twitter que te permita, por ejemplo, obtener los tweets de Perú, de Ecuador, de Colombia o de todos los países que hablen inglés,
en las últimas 2 horas. Tú le puedes pedir eso a Twitter y hay cuentas que te permiten descargar, por ejemplo, hasta 10,000 tweets gratis. Si tú quieres ya descargar más tweets, tú tienes ya que pagar una cuenta, pagar un valor. Pero, por ejemplo, en la cuenta gratuita yo lo he hecho, puedes descargar hasta 10,000 tweets. Tú tienes ahí los nombres de los usuarios, las fechas en las que se intercambiaron mensajes, de qué hablaron, el tweet, o sea, y con eso, por ejemplo, tú puedes hacer un análisis de las redes. Otra red que, bueno, yo he visto esa red. No he visto información del resto, no. Pero de Twitter te puedo decir que tú sí puedes descargarte información y puedes acceder. Ellos te permiten limitadamente tener acceso a sus datos. Eso sí puedes hacer. Y también, bueno, Excelente. sí, gracias. La otra pregunta que tenía es, bueno, es una curiosidad, porque hablabas de que había que saber mucho de matemáticas. Entonces, ¿hasta qué nivel, digamos? Porque hay derivadas, hay integración, hay límites en el tema de cálculo. O sea, ¿a qué nivel de matemáticas? Bueno, sí debes tener una buena base de estadística. Estamos hablando por ejemplo, de que conozcas cosas como medidas de dispersión, medidas de rango, pero que también tengas conocimientos, por ejemplo, de temas ya, un segundo nivel base sería de inferencia bayesiana, de probabilidad, que puedas tener eso como herramientas para poder adentrarte en esta disciplina. Y otra pregunta, en realidad yo tenía 4 preguntas. Mencionaste unas herramientas como Pentaho, ODOT, Python. ¿Esas las usan para escribir los algoritmos? Sí, estas herramientas, por ejemplo, Spark, Kafka, son herramientas que te permiten manejar streamings de datos. Por ejemplo, un streaming de datos es toda la información que en este momento estamos generando con nuestros tweets, un flujo de datos. Entonces, estas se encargan, por ejemplo, Spark y Kafka, de procesar todo ese flujo de datos. Haz de cuenta que abres la llave de tu casa y cae un montón de agua. O sea, ¿cómo lo agarras? Empiezas a poner vasos, jarras llenas para que no se te desperdicie el agua. Acá, estas herramientas empiezan a trocear la información, a procesar los datos por ventanas y a pasar para su procesamiento. O sea, eso hace la persona interesada en trabajar con estos streaming de datos. Si ya tienes a lo mejor información que la cual ya le vas a aplicar, por ejemplo, un procedimiento específico, puedes trabajar con Pentaho, por ejemplo, para poder dividir la información, para poder clasificar la información y llegar, por ejemplo, a un nivel estructurado. ¿Sí? Ahora, ya para programar un algoritmo, para, no sé, hacer, por ejemplo, tienes un conjunto de productos y tú quieres clasificarlos a esos productos de grupos, por ejemplo, ya trabajas con Python, haces programación con Python o con el lenguaje R o con Scala, que es otro lenguaje de programación, donde tú ya escribes tu algoritmo, dices, por ejemplo, paso 1, quiero leer todos los precios de los productos. Paso número 2, voy a comparar los precios con las fechas. Entonces vas escribiendo tus instrucciones del algoritmo y para obtener la respuesta que tú necesitas. Pero eso ya lo haces con herramientas, diríamos, de usuario final, como Python, como R. Ok. Y en el tema, digamos... Gracias, Janet. Vamos a darle paso, por favor, a las siguientes personas. Gracias, Tatiana. No quiero dejar de mencionar las felicitaciones, todas las felicitaciones que tienes en el chat. Es una muy buena exposición. Gabriela, por favor, adelante con tu pregunta, con tu consulta. Gabrielita, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Hola, sí, te escuchamos. Adelante, Gabrielita, buenas noches. Saludos a todos y a todas desde Honduras. Un gusto saludarles. Excelente presentación, Tatiana. Te felicito por 2 cosas en general, porque primero promueves la ciencia de datos, que para toda la parte de desarrollo es fundamental. Y segundo, porque eres un ejemplo de mujeres
en ciencia de datos, ¿verdad? Porque somos menos las que estamos involucradas en la parte de ciencia de datos. En esta línea yo tengo dos consultas, mira, y un comentario o tal vez propuesta. Primero, en términos, como tú ya estás en la línea, ya eres científica de datos, ¿cuál sugerirías tú que sea el camino a recorrer para quienes de alguna forma estamos haciendo el switch para ser científicas de datos? Esa es una. Y la segunda es con respecto a la parte de la aplicación de la ciencia de datos en la parte de políticas públicas o enfocadas en desarrollo. No sé si tú sabes algún caso en donde se haya aplicado directamente relacionada a la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esas serían mis dos consultas y un comentario, bueno, lo ponía en el chat, yo pertenezco a una red de científicas de datos Latinoamérica. Precisamente yo soy la fundadora del capítulo Científicas de Datos de Honduras, pero existen en varios países. Hacía la consulta con nuestra líder de Colombia, me decía que Ecuador no tiene capítulo ahorita. Entonces la invitación es para que si lo considera, yo te puedo dar más información y podrías liderar esa propuesta. Gracias. Saludos a todos y a todas. Bueno, Gaby, muchas gracias. A ver, contestando la última pregunta, bueno, encantada si tenemos oportunidad de intercambiar información para el capítulo. Sí podemos conversar. Gracias, Gaby. Ahora, sí, contestándote a las preguntas, ¿cuál es el switch que tú dices para ir a Data Science? Bueno, sí les animo a todas las personas, mujeres o varones de este grupo, a que se preparen tomando una buena base de matemáticas. Hay que volver a ver las derivadas del cálculo, las integrales, de quitarle un poquito las telas de araña a esos conceptos que si lo revisamos con tiempo, vienen a ser como una resbaladera, ¿no? Caes más suavecito para el data science, van a poder, no les va a resultar difíciles los conceptos matemáticos que luego se ven. Entonces es importante, más lo que le había mencionado a Janet acerca de tener fuertes bases de probabilidad, de la estadística descriptiva, de las distribuciones, por ejemplo, de las pruebas de hipótesis. Es importante tener esa base preparada, porque con esa base, que es el fundamento de los algoritmos, de los conceptos que se van a ver en Data Science, si bien las otras partes pueden al principio resultar un poco difíciles, son más llevaderas, yo creo, el tema de manejo de base de datos, de algoritmos, los puedes llegar a aprender, pero es fundamental que ese concepto, los conceptos de estadística y de matemáticas estén bien establecidos. De ahí sí yo creo que tú puedes hacer un cambio, adentrarte en la carrera de Data Science. Y pienso que un componente también importante es el gusto. Si te agrada mucho este tema de los datos, de la explotación de datos, tienes esa curiosidad nata, te gusta escarbar en la información, te apasiona esto, creo que ese es un extra, o sea, que suma mucho para que tú puedas hacer un cambio a la carrera de Data Science. Ahora, me preguntabas también acerca de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Bueno, hace 2 años yo tuve la oportunidad de asistir a una conferencia acá en Quito de DataLab, que es una fundación que a nivel de Latinoamérica está justamente monitoreando iniciativas con datos abiertos. Y yo recuerdo que allí se mencionó justamente una iniciativa que apoyaba a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Y era, por ejemplo, la agilitación de la entrega de información en los servicios judiciales. En Argentina me pareció que ocurría esto. Entonces, se estaban justamente utilizando algoritmos que permitan sintetizar esos grandes textos judiciales, esos grandes textos que pues se guardan en las arcas jurídicas. Aquello digitalizado se le aplicaba algoritmos de manera que puedan extraer justamente la sumarización de los casos
para que las personas puedan despachar de manera más ágil los casos. No quiero decir con esto que el algoritmo leía y enviaba un resumen, de ninguna manera, pero les ayudaba a agilitar la lectura, a veces de folios enteros, folios completos para que ellos puedan despachar causas de manera más rápida. Claro que esto era un procedimiento, como menciono, hace unos 2 años que tuve la oportunidad de escuchar de esto, era un procedimiento que estaba a prueba, pero que mencionaban les había dado buenos resultados y que al probarlo con causas más sencillas, no sé, negociaciones o a lo mejor causas que no eran tampoco tan complejas todavía, les había dado resultados y permitía que efectivamente sí, mejoren los tiempos, por ejemplo, para generar sentencias o para convocar a las personas a las citaciones. Ese fue una iniciativa que yo pude apreciar, como te digo, en aquella ocasión y que justamente apoyaba uno de los uno de los objetivos de desarrollo sustentable, allá en Argentina. Ujú. Mil gracias. Ok, Gaby. Tatiana, buenas noches. La base se llamaba Prometea. Me parece que sí, Sí, me parece que sí. sí, sí. Sí, ¿y cuál es el estado, Guillermo? Perdón, Ricardo, tú que estás allá en Argentina. Está muy avanzado ya, por ejemplo, Universidad de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, capital del país, ya hay, no recuerdo cómo se dice el término jurídico, 2 estamentos donde no hay papel. Todos los expedientes son digitales, que se Wow. presentan a través de Prometea. Prometea es toda la base de datos que administra todo ese sistema. Muy, muy interesante. Ok, gracias Ricardo por tu No, por aporte. favor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor. ¿Puedo hacer una más? Sí, Javi, adelante. Sí, con respecto a tu maestría en UNED, Ajá. mm, ¿cómo participas? O sea, tú a través de tu universidad optas por una beca, tú lo estás financiando, ¿y cuánto tiempo es? Si nos puedes comentar, gracias. Claro, encantada. A las personas que se hayan interesadas, pues bueno, yo estuve un poquito investigando qué maestrías estaban disponibles. Miré la Universidad de La Rioja, que es una de las universidades que se promociona mucho a través de Internet. También ofrecí un programa en Data Science y la Universidad UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Entonces, analizando los contenidos de la maestría, yo me decanté por la UNED porque me parecieron contenidos que eran teóricos, pero a la vez prácticos. O sea, había un componente fuerte de aprender haciendo, diríamos, de trabajar con la experiencia de un trabajo práctico. Entonces, me decanté por esta maestría. Y también porque, bueno, creo que depende del enfoque de cada persona. Este tenía un componente también académico, tiene cierta orientación académica para que quienes la tomemos, si deseamos, pues podemos optar por un doctorado. Otra opción que también pueden considerar, y no solo en esta disciplina, sino les animo, si a lo mejor su intención es estudiar en línea, pues también hay la opción de la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, que también ofrece una maestría en ciencia de datos. Y yo me decanté también por la UNED, lo recuerdo, porque esta es una maestría oficialmente reconocida en mi país, porque acá tenemos la CENESID, que reconoce los títulos, y la UNED está dentro de la lista de universidades reconocidas. O sea, el título obtenido con la UNED es oficial acá en Ecuador, o sea, me lo oficializan inmediatamente. Entonces, era una maestría reconocida, me gustó la malla curricular, el tema de aprender haciendo. Personalmente, a nivel de exigencia, me ha gustado mucho de esta universidad. Es mi primer estudio de este nivel en línea. Entonces, me he quedado con una grata experiencia en cuanto a los maestros, pero exige que al ser una maestría a distancia, pues tengamos cada persona una disciplina, ¿no? Una disciplina
de dedicarle tiempo a, a los estudios, de apartar, pues no un tiempo, sino mucho tiempo para poder estudiar. Y pues del tema de financiamiento, te puedo decir que la opción que a mí me ofrecieron, al menos acá en Ecuador, es un pago diferido, me parece, sí diferido, o que bueno, tú también te lo financies a través de un medio propio, no sé, con ahorros, una tarjeta de crédito o un préstamo bancario, o sea, tú lo puedes hacer así, no depende de tu situación personal. Pero les animo, que hay maestrías también orientadas al tema profesional. Como les digo, esta maestría que yo tomé es orientada a la investigación y al académico, a la parte académica para continuar estudios más adelante. Pero también hay maestrías profesionales especializadas, por ejemplo, en temas financieros. Si a alguien le gustó el tema de Data Science y quiere pegarle a su experiencia financiera, pues la UNED ofrece una maestría que está aplicada a temas financieros netamente. Entonces, si alguien lo desea hacer así, también pues hay esa opción. Y algo que sí, pues les debo decir a todos es que este tipo de maestrías, al menos en Data Science, sí exigen un fuerte componente de inglés. Si ustedes tienen un buen manejo de este idioma, va a resultarles fáciles las lecturas, que todas son en inglés, porque como decía, muy difícil la traducción de los términos al español, se pierde mucho significado, pero si les gusta, seguro que lo van a conseguir y van a sacar adelante sus estudios. Excelente, mil gracias, Tatiana. Solo pedirte si nos regalas tu correo en el chat, por favor. Gracias. Claro, claro, Gaby, gracias. Perfecto, tenemos una pregunta aquí, Tatiana. Nos dice, definitivamente en arte y deporte es usado este tema. ¿Qué países usan más para arte y deportes y han logrado adelantos? Gracias. Por supuesto, hay un caso de uso bien interesante en España. Acá en Ecuador también les comento, yo en algún momento estuve aplicando el Club Independiente del Valle. Acá en Ecuador es uno de los equipos de la liga profesional. Y este equipo es un equipo innovador, no solamente por las cosas, la renovación de los cuadros, de sus cuadros deportivos, ¿no? Ellos tienen un semillero desde niños hasta adultos que integran las ligas profesionales. Pero aquí en mi país, este club está asociado a una empresa que también trabaja en España, que justamente se encargan de hacer inteligente el fútbol, diría yo, para resumirles la experiencia, de hacer inteligente la experiencia del fútbol, porque ellos monitorean las jugadas, monitorean el peso, la fuerza, monitorean las características de los jugadores en línea, en tiempo real. O sea, está pasando el partido el domingo y están tomándoles fotos, están midiendo sus sensores, la velocidad, el latido de su corazón, su presión, para justamente tener un cúmulo de datos que les ayude a definir estrategias futbolísticas, que les ayude a conocer el rendimiento de sus jugadores, que les permita, entre comillas, armar el equipo perfecto, ¿no? El Dream Team. Y esto en chiquito, imagínense en mi país nada más, que yo tengo conocimiento de que esta empresa hace estas cosas con algoritmos de inteligencia artificial, tiene un complejo tecnológico de cámaras, de drones que están justamente monitoreando a sus jugadores. Y esto en chiquito, porque en España hay la versión grande. Imagínense, algoritmos que están evaluando cuál es el mejor equipo formado por los jugadores que participan en la Liga Europea. Imagínense, donde tienen un nivel más detallado de mediciones. No sé, se me escapan todos esos nombres, ¿no? El speed, el arranque, el kickoff, la capacidad de disparo, la capacidad de respuesta, la mentalidad conquistadora. O sea, tienen, yo vi un ejemplo de como por decirles un número bajo, como unas 90 variables que miden de cada jugador y en cada partido, imagínense, cada club en los campeonatos que se desarrollan en todo el mundo. Estamos hablando de la liga de la FIFA. Entonces, países donde está usándose esto, España, Gran Bretaña, Francia, pero un ejemplo específico yo vi en España. Como les digo, y acá en mi país, en chiquito, en este club del Independiente del Valle, que es un equipo con visión, la verdad. O sea, ellos están inteligenciando el fútbol. Eso están haciendo, eso, inteligenciando el fútbol.
Gracias por tu respuesta, Tatiana. Muy buena, de verdad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, amigos, por favor. Bueno, yo tengo una y haría la misma pregunta que Gabriela, si se puede. Claro, no sé si tenemos el tiempo, bueno, a las órdenes. Sí, por favor. Tatiana, hablaste también de Power BI. ¿Esa herramienta trabaja con Big Data? ¿O cómo es? ¿Es un o es visualizador? Perdón, ¿me puedes ayudar con la primera parte? No, me hablaste de la herramienta, pero ¿cuál era el nombre, por favor? Creo que la mencionaste, Power BI. Power BI. Ah, sí, sí. Esas dos herramientas son para visualización de datos. No les dije algo, pero por ejemplo, estoy segura de que todos ustedes, por hacer una analogía, a lo mejor han construido una casa o no sé, pues han hecho o mandaron a construir al arquitecto su casa, y la casa generalmente nos dejan enlucidita, la dejan lista, ¿no? Para ponerle los adornos, las baldosas, el parquet, le ponemos las duelas, o sea, cosas maravillosas ya. Los datos, nosotros después de preprocesarlos, limpiarlos, depurar, quitar los espacios vacíos, quitar datos que nos sirven, datos incoherentes, nos quedamos con un grupo de datos como esa casa, así ya lista, blanca, enlucida, completamente dispuesta para empezar a adornar. Cuando tienes tus datos así, usamos justamente esas herramientas del Power BI, que es de Microsoft, o utilizamos Tableau para pegarle nuestros datos y empezar a hacer visualizaciones. La verdad que les invito a que ustedes visiten el sitio de Tableau, se escribe www.tableau.com, y podrán ver unos ejemplos de visualizaciones de datos muy interesantes. Yo he usado la herramienta Tableau en la versión free que te permiten tener, y además con una cuenta académica, y es una herramienta muy intuitiva. Es cierto que ya en un nivel avanzado necesitas un poquito ya más de conocimiento de cómo agrupar los datos, pero si tienes ya tu dataset, tu conjunto de datos, y quieres probar Tableau para hacer una visualización, te permite hacer cosas bien llamativas, te permite hacer lo que se menciona ahora, la historia, contar una historia. Porque los datos, así en bruto, son muy fríos. Imagínate, y presentar millones o cientos, miles de datos en una pantalla no va a ser posible a través de un gráfico de barras. Pero tenemos ahora recursos visuales, tipos de gráfico específicos que se prestan muy bien para presentar estos datos masivos. Y claro, tenemos que usar ahí, por ejemplo, segmentaciones, divisiones, filtros, pero estas herramientas, Tableau y Power BI, son muy, muy, muy chéveres. O sea, a mí me han dejado gratamente sorprendida sobre el uso y lo visuales que son. Les animo a que vean unos ejemplos de Tableau. Gracias, Tatiana. Excelente presentación. Gracias, Tatiana. Tenemos una pregunta de Ricardo. Ricardo Araya, por favor, adelante. Hola, compañeros. Hola, compañeros. ¿Cómo se llama? Tatiana, excelente esta presentación. Yo soy un admirador digamos, de cómo se analiza todo este montón de lo que son datos, ¿verdad? Siempre he tenido como la curiosidad de poder llevar algún curso o llevar algo así. Empecé medio investigando. Dijeron, Ricardo, para usted meterse a eso tiene que saber algún lenguaje. Yo no soy informático, yo soy agro. Entonces, pero sí, traveseo mucho la computadora y traveseo muchas cosillas ahí. Soy pues un poquito travieso en eso. Entonces me dijeron, vea, usted tiene que saber algún lenguaje, y el más fácil es el que se llama Python o Python, bueno, como se diga, Python. Entonces empecé a averiguar, empecé a travesear ahí como con una guía. Llegué a un punto en el que no pasé, porque yo no soy informático y son puros caracteres y puras cosas, y yo dije, no sé. La pregunta es esta: ¿qué tan efectivos son esos cursos que se ofrecen en línea para que usted maneje bases de datos? Que tiene que saber un poquito de lo que es
¿cómo se llama? Python o algún otro lenguaje. Porque yo sí he querido llevar un curso de esos porque a mí me gusta mucho analizar todos esos números y sacar información, pero también dije yo, Ricardo, usted tiene que frenarse porque usted no va a seguir toda la vida viendo a ver qué estudia, viendo a ver por dónde se va. Pero ¿qué tan efectivos son esos cursos que ofrecen en línea? Mire, usted venga para que aprenda a manejar base de datos, solamente ocupa conocimientos básicos de Python o de SQL o de otros lenguajes. Entonces, ¿qué tan efectivo es? Porque yo dije, llevar un curso de esos para quedar más enredado o para hacer el papel de ¿cómo se llama? Tonto, ¿verdad? Uno ahí viendo a ver y sin saber nada, sé y no sé a la vez. Pero ¿qué tan efectivos son? ¿Qué tan complicados son? ¿Y qué tanto le pueden ayudar a uno? Que la cantidad de datos que maneja uno, pues lógicamente es una cantidad insignificante en comparación con todas las empresas de estas, de Facebook, todo eso que manejan millones de datos. Y también en una empresa privada normal y corriente, ¿qué tan efectivo es manejar una base de datos que tal vez la cantidad de clientes o de datos de financieros o de otras cuestiones se pueden manejar perfectamente en una base de datos o en una hoja de lo que es Excel con una tabla dinámica haciendo fórmulas, te dice cuál es la tendencia. A nivel mundial, y si nos ponemos, digamos, viendo lo que viene a futuro y hacia las tendencias que vienen hacia el futuro, toda esta Big Data, de todos estos expertos que manejan toda esta información, ¿qué tan importante es que uno conozca algo de eso para poder interpretar lo que nos dicen los expertos con las señales del futuro o las tendencias del futuro y que no lo pongan a uno a dudar o que se vaya uno como todo mundo nada más haciendo así? Mira, qué interesante. ¿Y dónde sacaron eso? Por ejemplo, en esta aplicación del foro mundial, vean aquí, que se me hizo la Word. Ok, esa aplicación le da a usted una base de datos que asumo que ya ellos la tienen trabajada, pero le dan todas las tendencias. Por ejemplo, en cuanto al futuro, digamos, en cuanto al futuro en la producción. Si yo veo ese mapa, se los voy a enseñar, por lo menos se los enseño aquí, por lo menos tal vez no se ve bien ahí. Bueno, lamentablemente no se ve bien. Pero es un mapa que le muestra a uno todas las tendencias. Vamos a ver si ahí tal vez se ve. No se ve pues bien, bueno, lástima. Pero entonces uno va metiéndose en cada una de las rubros de las variables y lo lleva a un montón de información, que es una base de datos enorme. Entonces, por eso, ¿qué tan importante es llevar uno un curso de estos para que todos estos expertos, pues, no sea uno que diga nada más uno, mira, sí, mira. Es que en el año 2050 la parte agrícola ya no va a haber tierras, esas son las señales del futuro, ya no va a haber esto. O sea, hay un montón de estudios de prospectiva que ya se hacen y que están basados en el análisis de un montón de datos, de que vienen al futuro y las tendencias. Entonces, ¿qué tan importante es llevar uno un curso más de esto, para que no lo agarren a uno, como decimos aquí, para que no lo agarren a uno hablado, en una hablada? Bueno, Ricardo, Gracias. voy a tratar de contestarte, ok. Yo creo que con tu conjunto de datos que dices que es pequeño, tú puedes empezar haciendo unas pruebas, empezando a trabajar a lo mejor con algún modelo de clasificación. No sé si tus datos son de tipo agropecuario, plantearte alguna pregunta que a ti te interese conocer, que te interese dar respuesta a partir de tus datos. No importa que el conjunto de datos sea pequeño.
El mejor lenguaje con el que tú puedes empezar, porque tiene una curva de aprendizaje no tan empinada, es Python. Sí, te recomiendo que lo hagas con Python. Ahora, ¿qué cursos yo recomendaría? Cursos serios y que sí te dejen una enseñanza. Diría, por ejemplo, opciones como Coursera, como Udemy. Hay cursos en inglés, la mayoría, o sea, un buen curso en Data Science va a ser en inglés, puedes utilizar subtítulos, pero en inglés es necesario. Generalmente estos cursos son de tipo teórico y práctico y tienen bastante componente de práctica. No sé, yo me iría por un 30-70, 30 de teoría y 70 te piden que hagas prácticas, te guían en ejercicios. Entonces creo que es una buena alternativa trabajar con Coursera, con Udemy. Yo los he probado y te ayudan. Ahora, también hay unos cursos gratuitos. Yo quizá puedo mandar después un link, unos cursos promocionados por IBM y su división de Data Science, de Cognitive Science, donde tú puedes acceder gratuitamente y empezar a acceder a los laboratorios que ellos tienen en línea y hacer tus pruebas, hacer tus prácticas. Entonces, es un buen punto para empezar porque es un buen contenido y es gratuito estos cursos de IBM. Ahora, ¿qué tanto deberíamos nosotros conocer? Pues tú puedes quedarte a un nivel yo diría, de conocer justamente el funcionamiento de los algoritmos sin necesidad de profundizar en el componente matemático para justamente conocer lo que te están diciendo, o sea, conocer los conceptos que te expresan los expertos. O sea, tú puedes, con el conocimiento de esos conceptos generales, no a nivel de programación, pero sí de cómo funcionan los modelos, tú podrías llegar a comprender lo que te dicen esas personas, las conclusiones o lo que te están dando como sugerencias o recomendaciones. Pues, tomando no sé, un curso, un diplomado en Data Science, por ejemplo, que no enfatice en programación, porque entiendo que no sería ese tu fuerte. Pero sí te animo, si tú eres una persona que maneja datos, sí te animo a que vayas conociendo de estas herramientas, de las herramientas de procesamiento y de las herramientas, por ejemplo, de visualización, que ya me preguntó una compañera antes, para que tú puedas visualizar lo que tienes. O sea, tienes una masa de datos, pero no sabes qué te dicen. Entonces, con el ejercicio de visualización, por ejemplo, puedes empezar a sacar promedios, medianas, hacer comparaciones, ver el comportamiento de ciertas variables en el tiempo. Entonces, esto te va dando nociones. Y si a ti te gusta y empiezas a escarbar y quieres más profundidad, entonces a lo mejor ya vas tomando gráficos más complejos o vas dándote cuenta de que es necesario ya un nivel más de conocimiento para que tú puedas llegar a entender mejor toda tu información. Pero empezar por el principio, empezar por el principio. Yo te animaría a que juegues con la visualización de tus datos, te gusta, te animas, quieres investigar más, empieces ya con un paso más en adentrarte en los conceptos de Data Science. Eso te animaría. Ok, perfecto, excelente. Okay, muchas gracias, Tatiana. Un gusto. Excelente, Tatiana. Realmente que ha sido una presentación magistral y agradecerte por tu participación en esta noche. Sé que ha habido mucho interés de todo. Y no sé, Cristian, si tienes algún anuncio antes de que demos por cerrado. Sí, me estaban preguntando varias personas por interno el inicio de los cursos. Le comento que estamos programando para junio el 15 el inicio de Agile y el 22 Leadership. Perdón, el 8 también el Professional. Sí, esas son las nuevas fechas de inicio. Excelente. Muy bien, amigos, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Les voy a pedir que los que quedamos activemos nuestra cámara para poder, digamos, tomar la foto. A ver si nos vemos unos minutos y para guardar esto en el registro. A ver, los que puedan activar su cámara. Con el agradecimiento que le corresponde a nuestra amiga Tatiana, que ha hecho una presentación magistral. Excelente. Realmente que... Ajá. Excelente, Tatiana. Muchas gracias por todo. Muy bien, amigos. Muchas gracias. Les deseo un bonito fin de semana. Cuídense, por favor, que les vaya muy bien. Y Tatiana, excelente presentación. Estamos en contacto. Gracias, Eddie. A las órdenes. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones. Se cuidan. Hasta luego, José. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.